Fe y santidad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para usted tener fe en Dios, necesita saber a qué Dios o en qué Dios está creyendo. Necesita saber su identidad, cómo es, cómo actúa. ¿Ya? En la antigüedad, Dios se le manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. De modo que ellos lo conocieron, lo identificaron, sabían quién era Él. De modo que cuando ellos elevaban sus oraciones a Él, sabían a qué Dios estaban pidiendo o estaban adorando. A Moisés, cuando se le manifestó, cuando se le presentó en la zarza ardiente, se le presenta como yo soy, que quiere decir Jehová. ¿Sí? Eso significa que Él existe por sí mismo. ¿Sí? Que Él es el principio, el fin. Que antes de Él y después de Él no hay otro Dios, solamente ha existido Él. ¿Ya? Hay algo que es muy importante y que tengamos en cuenta. Que Dios se toma el trabajo de presentarse a cada uno de estos hombres con una manifestación muy señalada. Allá se le presenta como Dios omnipotente. A Moisés se le presenta como yo soy. Y en cada una de las manifestaciones en Israel se fue manifestando con diferentes nombres. ¿Por qué crees? Porque a Dios le ha importado siempre desde un principio, cuando se manifiesta a su pueblo, que lo identifiques, que sepas quién es Él, para cuando vayas a elevar oración, cuando le vayas a pedir, tú sepas a qué Dios le estás pidiendo. ¿Ya? Esto no proviene de concepción humana, esto no quiere decir que yo creo en el de acá, que yo creo que Dios es esto, es lo de allá, no. Es como Dios te lo revele, ¿ya? La palabra dice que lo que necesitamos saber de Dios, Él nos lo hace saber por revelación. Esto quiere decir que nosotros debemos de qué? Obedecer a las revelaciones que nos otorga las Sagradas Escrituras. Obviamente, con la guía del Espíritu Santo, que es el que revela, es el que te da el entendimiento. ¿Sí? Por eso debemos de ser humildes todos los días. Ya, entonces, si tú no identificas a Dios, mucho menos vas a tener fe en Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es algo en la que tú te convences, ¿sí? ¿A quién le estás hablando? Y que, como sabes a quién le estás hablando, de acuerdo a lo que le estás pidiendo o le estás adorando, ¿sí? Estás convencido que él te está escuchando, que Él te está escuchando y que lo que le estás pidiendo, Él te lo va a conceder, ¿sí? O que Él se va a alegrar de ti porque lo identificas, porque lo obedeces, sabes que Él se agrada de ti, porque tú ya lo identificas, ya sabes a qué Dios estás pidiendo, ya. Entonces en la fe tú estás convencido en qué Dios estás creyendo, ¿sí? La convicción de lo que se espera, cuando tú le pides algo, tienes que creer de verdad que Él te lo va a conceder. Esa es la convicción, que tú estás convencido, ¿sí? ¿Sí? La certeza es que yo sé a qué Dios le estoy pidiendo, ¿sí? Yo sé cuál es la identidad de Dios y yo sé cuál es su nombre. Esa es la seguridad que tú tienes, ¿ya? Y que cuando elevas esa oración, tú vas a esperar pacientemente, como dice la palabra, con fe. Estás seguro de que eso te va a llegar porque sabes a qué Dios le pediste. Por eso hay muchas de las oraciones, según bíblicamente, nunca van a llegar a Dios.
Porque hay personas que ni siquiera saben a qué Dios le están pidiendo. Porque unos creen que Dios son dos, que Dios son tres. Pero la Biblia dice, describe a un solo Dios con un solo nombre. ¿Sí? Porque solamente existe un bautismo, un Señor y una fe. No hay más. Porque en Israel dice Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No tenemos que buscar otro Dios. Dios no está dividido. Dios, lo que pasa es que Dios se ha tenido distintas manifestaciones desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, por la fe Noé, ¿sí? Fue advertido, ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Para que construyera una barca y se metiera él y los suyos, para que se salvaran del diluvio. Aunque Noé predicó a aquellas personas, no creyeron, porque desde que se había creado el mundo nunca había llovido, entonces ellos no lo creyeron. Pero Noé, con temor y temblor, hizo todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Cuando la barca estuvo lista o el arca estuvo lista, se metió él con su familia y se salvaron. El resto que pereció por no creer, por no tener fe, ¿sí? Entonces Dios ahí fue galardonador con Noé, porque él le creyó, ¿sí? Y él estuvo seguro que lo que Dios le había dicho, eso iba a pasar. Y así pasó. Por la fe también Abraham, siendo llamado por Dios que dejara su tierra, su parentela y se dirigiera a la tierra que él le iba a mostrar, ¿sí? De la cual el mismo Dios le hace una promesa a Abraham, que esa tierra se le había a dar a su descendencia, ¿sí? Y que iba a restablecer su pacto con ellos. Y así Dios que lo cumplió. Abraham estuvo convencido, aunque Abraham no sabía para dónde iba, ¿sí? No sabía para dónde iba, pero Abraham hizo caso de Dios y fue dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no protestó, no dijo, Señor, pero es que no. Abraham salió de su tierra sin pensarlo dos veces y se fue. Eso es fe. Y por ello Dios lo premió. ¿Sí? Eso es galardón, premio, bendición de Dios. Pero todos estos hombres están seguros de en qué Dios habían creído. ¿Ya? Y por eso Dios les contestaba también sus oraciones cuando ellos se acercaban a Él. Entonces, eso es necesario que nosotros tengamos plena certeza a qué Dios estamos dirigiendo nuestras oraciones. La misma Biblia